Buenas tardes, bienvenidos a aquellos que nos escucháis en una nueva edición de los debates de recursos humanos organizados por IFP Formación, DCH, Asociación de Directivos de Capital Humano, y A3 Media Formación. Buenas tardes desde el Hospitalet de Llobregat, donde son las 4:05. Buenos días a aquellos que nos escucháis desde fuera de España. Gracias también a los alumnos de segundo de realización de IFP que hacen todo esto posible. Nos hemos juntado hoy con 4 magníficos profesionales para hablar de temas que tienen impacto en personas, organizaciones y en la sociedad y la economía en su conjunto. Hoy vamos a hablar de renuncia silenciosa, de los jóvenes y de los seniors, si están o no expulsados del mercado laboral. Mi nombre es Elena Jiménez, soy Managing Director de Speaks y voy a ser la encargada de conducir este interesantísimo debate. Acompañadme y os presento a los ponentes de hoy. Bienvenidos de nuevo. En primer lugar voy a presentar a estos grandes profesionales que nos acompañan hoy. Silvia, Employment Partner de Allen & Overy, es socia responsable del área laboral, es experta en asesoramiento estratégico de compañías tanto nacionales como internacionales y tiene una dilatada experiencia en procesos de reorganización empresarial y negociación colectiva. Es experta en grandes transacciones mercantiles y en procesos judiciales muy complejos, mediadora en la Fundación SIMA, dirige uno de los programas de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense y ha recibido numerosos reconocimientos, así que seguro que la encontraréis en los principales directorios como Chambers & Partners, Legal 500 y Who is Who Legal. Alonso, director de Hackerman, tiene más de 20 años de experiencia en la dirección de recursos humanos en compañías multinacionales con una amplia trayectoria en procesos de transformación, de reorganización y desarrollo de estrategias corporativas. Desde hace 3 años eres director de Ackerman International, Executive Search, lo he dicho bien, ¿sí? Bien. Y tu experiencia previa es también muy reseñable como director de recursos humanos en EY, Berger y Allen & Overy también. Continúo con Luis, presidente de la Comisión Laboral y de Recursos Humanos de Foment del Treball, miembro de su comité ejecutivo y de la Junta Directiva. También es profesor de la Facultad de Comunicación y Empresa en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, y es apasionado en dar forma al mundo del empleo, además de amante del running y padre de 3 criaturas. 3 criaturas. Muy relevante. A mí me gusta esto de que lo que tú haces es contribuir a mejorar la sociedad en su conjunto, logrando acercar el empleo a la vida de las personas. Es un reto. Un reto, ¿no? Josep, Head of Talent Acquisition and International Selection del Banc Sabadell, es graduado en Sociología por la Universidad de Barcelona, MBA por Durham Business School, además del interiorismo, esto lo hablaremos luego, y de la sociolingüística, pero sobre todo lo que te gusta es pasar tiempo con tu mujer y tus 2 hijas. A mí me ha encantado cómo lo define ChatGPT, que lo califica como un crack y un fenómeno de la gestión de personas y equipos. Dice además que es ChatGPT, que es un sociólogo que te pone en forma y que si nos lo cruzamos no desaprovechemos la ocasión de hablar con él. Bienvenidos a los 4, de nuevo bienvenidos a todos que nos escucháis al otro lado de la pantalla. Os animo a no perder ni un minuto de atención de lo que vamos a hablar porque son temas que nos influyen a todos. Abrimos el primer bloque con la renuncia silenciosa. Según el World Economic Forum, el quiet quit es el arte de no tomarse el trabajo demasiado en serio, sobre todo para los trabajadores de la generación Z que contribuyeron a hacerlo viral en TikTok. Es cierto que la pandemia pues ha aumentado el estrés, el agotamiento de los equipos, pero también nos enseñó diferentes formas de trabajo y también nos enseñó que podíamos compaginarlo con nuestros hobbies o disfrutar del tiempo libre. Según el
El informe de Gallup de este año, el State of the Global Workplace de este año, el 59% de los trabajadores de todo el mundo están en situación de renuncia silenciosa, un dato que me parece francamente llamativo. Este dato sube en Europa al 79%. Si aterrizamos a España, el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 70.000 empleados renunciaron de manera voluntaria a su trabajo. Es decir, estamos viviendo momentos históricos, hasta ahora nunca se había renunciado tanto al trabajo. Empezamos. ¿Qué es para vosotros la renuncia silenciosa? ¿Es una moda, algo que pasará o siempre ha existido? Empezamos con Alonso. Bueno, gracias, Elena. Gracias, lo primero, a Planeta y a ECH por la posibilidad de participar en este debate. Bueno, yo creo que la renuncia silenciosa, como se suele decir, ha llegado para quedarse. Si hacemos un poco de histórica, venimos de un modelo de hace, no sé, que diríamos 20, 25 años, donde se buscaba todavía, a lo mejor, un trabajo para toda la vida, donde había una prioridad sobre un poco la empresa y la permanencia en la empresa. Esto ha ido evolucionando, como ya sabemos, en los últimos años, y ha evolucionado hasta lo que ahora mismo estamos hablando hoy, que es la renuncia silenciosa, que desde mi punto de vista es, o la parte que a mí más me llama la atención, sin duda, es esos porcentajes, esas estadísticas que decías en relación a cómo personas, bueno, pues en un momento determinado de su carrera profesional deciden irse a casa, ¿no? Que es casi la parte que a mí me genera más inquietud, o más curiosidad o análisis, que hoy hablaremos, y que cada vez empieza a ser más en diferentes niveles de responsabilidad dentro de las estructuras de las empresas, ¿no? Bueno, yo creo que está ahí, es una realidad y habrá que ver cómo se pueden abordar desde las empresas. Luis, ¿cómo lo ves tú? Venga, bueno, lo primero, incidir en el agradecimiento tanto a Planeta como a DCH por compartir con Foment esta mesa. Al final, la renuncia silenciosa para nosotros es aquella actitud en la que uno está constantemente, no tiene un interés especial por seguir permaneciendo en el trabajo en el que está, y está siempre dispuesto o a cambiar de trabajo o a irse un tiempo a otras actividades. Yo creo que esto ha estado presente en distintos momentos de la historia, pero sí que creo que ahora mismo ha marcado mucho el cambio, y sobre todo después de, como bien decías, después del COVID. Nos tenemos que tener claro que al final convive, yo creo que el quid de la cuestión en el mercado laboral español es que esto convive con unas altas tasas de desempleo, ¿no? Entonces parece que en cierta medida es difícilmente de unir ambos datos. Y además yo introduzco dos aspectos más. Uno, la necesidad de flexibilidad, ¿no? Yo creo que al final el trabajador está buscando una flexibilidad total, esta que señalabas que encontró en el COVID, en la posibilidad de conciliar mucho la vida personal y la vida profesional, y esto le hace pues estar dispuesto a cambiar de posiciones, ¿no? Nosotros manejamos un dato que hoy en día el 61% de la fuerza laboral global, es decir, a nivel mundial, no aceptaría un trabajo que afectara ni a la flexibilidad, ni a sus valores, ni al equilibrio entre trabajo y vida personal. Ahí está. Ahí lo dejas. Silvia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la renuncia silenciosa efectivamente hace alusión a una situación en la que, bueno, pues las personas trabajadoras en un momento determinado, por distintas motivaciones, muchas veces sin decir absolutamente nada, sin manifestarlo abiertamente al empresario, pues sufren una desmotivación, una falta de interés, un desapego, una falta de productividad también derivada de eso, en el marco de su relación laboral con la compañía, con todas las consecuencias que eso genera, pero en muchos casos eso no conlleva el abandono del puesto de trabajo, ¿no? como la gran renuncia, sino que deciden permanecer con ese nivel de insatisfacción y con ese nivel de falta de compromiso y con esa productividad resentida dentro de las organizaciones. Desde el punto de vista jurídico-laboral, que es el que a mí más me afecta por
mi profesión, ¿no? A priori esto no tiene ningún impacto en la relación laboral. El trabajador sigue vinculado con su contrato de trabajo, sigue dentro del ámbito de organización y dentro del ámbito disciplinario del empresario, y el empresario sigue pagando sus salarios, sigue pagando sus cotizaciones sociales, todo parece que sigue igual, pero no nos podemos llevar a engaños. Este tipo de situaciones pueden llegar a tener consecuencias muy negativas para las dos partes, ¿no? Para los trabajadores, pues desde luego, más allá de la falta de compromiso, pues puede conllevar una falta de reconocimiento, una falta de promoción, una falta de incrementos salariales, más allá del deterioro de su salud física y mental, o incluso puede sufrir su reputación en el mercado laboral. Pero, desde el punto de vista de la empresa, pues desde luego hay una disminución de la productividad clara, hay un impacto en su competitividad, en la rentabilidad, en la reputación, en su capacidad de atraer y de retener talento. Con esto lo que quiero decir es que claramente esto tiene un impacto en la relación laboral y que necesariamente en la práctica va a conllevar la necesidad de que no solamente los trabajadores, que tendrán que asumir sus propias responsabilidades allí y buscar la forma en la que pueden desarrollarse profesionalmente mejor, sino que la compañía en ocasiones tendrá, por supuesto, que prevenir y tratar de revertir la situación mediante la adopción de un montón de medidas que luego podríamos comentar. Pero en muchas otras ocasiones esto puede conllevar también la adopción de otro tipo de medidas de reorganización, de flexibilidad interna y otras veces más traumáticas. Esa es la realidad, ¿no? Porque claro, la productividad también es algo consustancial al entorno empresarial, no nos vamos a engañar, ¿verdad? Y con respecto a si esto es una moda o no, pues mi opinión personal es que no lo es. Yo creo que de alguna manera u otra siempre ha habido esa falta en ocasiones de enganche o de compromiso o de motivación, pero que sí que es verdad que por distintos motivos estamos viviendo ahora una época de especial auge o visibilidad de esta renuncia silenciosa. Las causas, pues crisis económica que ha incrementado la precariedad en el trabajo y también la presión, los cambios tecnológicos, ¿no? que muchas veces pues ha hecho generar en la empresa y en los trabajadores también la necesidad de autonomía, de conciliación, los cambios generacionales, los cambios sociales. Pero desde luego yo no creo que sea una moda ni mucho menos, yo creo que es una cosa que ha ido fluctuando con los ciclos económicos y que ahora mismo pues está en pleno auge y dará todavía mucho que hablar, especialmente con la llegada de las nuevas tecnologías. Muy bien, gracias. Silvia, coincido bastante con lo que comenta Silvia. Yo creo que es algo que se ha dado históricamente y yo creo que la gran diferencia ahora es que es mucho más transparente el poder hacerse saber o hacer saber de que existe este fenómeno, ¿no? Yo creo que es una realidad, ¿no? Pero sobre todo muy cercana a las nuevas generaciones que no tienen ningún pudor en poder expresar libremente y a través de las redes, como ha sido el caso que comentabais durante el periodo de pandemia, como algo normal, y por lo tanto se hace saber. Yo creo que aquí el cambio está en que, a diferencia de generaciones anteriores, pues el trabajo se veía como un vehículo para construir tu identidad y tu vida en términos materiales también, y por lo tanto conllevaba sacrificios y no verbalizabas malestar. Y ahora actualmente el trabajo se ha convertido al final en un bien de consumo más. Se consume trabajo, se consume experiencia y en consecuencia es un tipo de generación que no lo estructura, por lo tanto, en términos materiales, sino que lo estructura ya más pensando en la satisfacción y la autorrealización. Por lo tanto, cuando un proyecto o un trabajo frustra y no llena del todo, puede conllevar cierta renuncia, cierta desmotivación, que como comentaba Silvia, no deja de ser algo legítimo y no ilegal tampoco, ¿no? Por lo tanto, es más, para algunos puede ser entendido como una estrategia para resistir y capear emocionalmente este nuevo mundo, donde el estrés, la sobrecarga, los 1000 inputs que te llegan a través de los 1001 artefactos tecnológicos que tienes, pues es una forma que tienes tú de adaptarte a este entorno. Por lo tanto, y efectivamente sí puede tener consecuencias negativas, ¿vale? Puede ser causa de absentismo, ¿vale? Puede influir en el clima y puede influir en el compromiso de los empleados con la empresa, ¿no? Es obvio, pero es una realidad. Yo creo que es una realidad que ha existido, pero que es más transparente de lo que era anteriormente. Yo voy tomando notas. Me encanta
Pero pues, sigo con las preguntas. Esta es para ti, Alonso, porque en Ackerman tenéis una visión súper internacional, cómo estamos en España respecto a nuestro entorno o al mundo en general, y qué ocurre cuando es el manager el que vive esa renuncia silenciosa. Bueno, desde el punto de vista de nuestra experiencia con otras oficinas en nuestra red, desde luego esto es generalizado, lo vemos en otros mercados, es una realidad y realmente pues este problema que muchas veces se ve reflejado en los movimientos que hay en las empresas, en la rotación, en las situaciones que se encuentran, en este caso nuestros clientes, pues lo vemos en otros mercados y probablemente, no sé si en nuestro está más agravado o no, realmente no creo que sea así, pero sí vemos que es una tendencia, ¿no? De alguna manera prevalece la prioridad del empleado sobre cualquier otra prioridad que antes teníamos más como referencia a empresa, ¿no? Con lo cual esto en cualquier mercado pues está pasando esta tendencia hacia la renuncia silenciosa. ¿Qué pasa si es el manager? Bueno, yo aquí quizás puedo dar mi punto de vista en relación a mis experiencias anteriores profesionales y a lo que veo ahora en nuestros clientes, ¿no? Yo creo que aquí te encuentras un doble o un triple problema, ¿no? Por un lado, cuando un manager con una persona de responsabilidad se va a su casa, si es el caso, o realmente no está liderando, no está motivando a los equipos, no está siendo un ejemplo, y pongo el ejemplo del primer caso, es una evidencia para el resto del equipo que hay un problema, ¿no? Y realmente se traspasa a la empresa, ¿no? Desde el punto de vista más de recursos humanos, realmente te encuentras en una situación donde no has sido capaz de retener a un manager y por lo tanto para el resto de los equipos pues puede ser una evidencia de que algo se está haciendo mal. A su vez, no es el mejor ejemplo para esos equipos, ¿no? Con lo cual puede generar un efecto contagio o que nadie quiera asumir esa nueva responsabilidad porque no lo ve atractivo. Y nuestra experiencia cuando tenemos que buscar posiciones o sustituirlas en casos como este, incluso a veces es difícil explicarle al mercado y a nuevos candidatos que estás cubriendo una posición donde alguien la ha dejado vacante de un día para otro. Y la pregunta es el por qué, ¿no? Y qué hay detrás y qué hay en esa compañía y por qué la gente se va, ¿no? Con lo cual es un efecto, sobre todo en puestos de responsabilidad, es un efecto dominó que para la empresa es un gran tema a gestionar. Luis, en Foment manejáis muchos datos, quizá podrías compartir algunos con nosotros y también te lanzo la pregunta de que si se ha mencionado aquí antes, ¿no? El tema de las generaciones, si es un tema generacional, pero también es de cualificación, si afecta más a unos determinados colectivos que a otros en función de sus cualificaciones. Bueno, yo, más que datos, pensando un poco en el día a día, ¿no? De la labor del diálogo social, de los agentes sociales, yo creo que hay dos partes. Por un lado, hablaba Silvia del tema de la productividad y la flexibilidad, ¿no? Yo creo que son dos aspectos que, por un lado, están afectando al día a día y están afectando al cambio de determinadas tendencias dentro de lo que los trabajadores demandan y de lo que el marco regulatorio a veces nos permite. Hay un marco regulatorio que, intentando eliminar determinados excesos, a lo mejor, de la parte empresarial, se han excedido en muchos casos de la flexibilidad y conseguimos el efecto contrario, que el propio trabajador demanda algunas cosas, y introduzco ahora un aspecto que señalaba Josep, demanda aspectos como es la propia formación o la propia conciliación, que a veces el marco regulatorio no lo permite. Estamos hablando de que en un momento en el que tenemos que ir hacia criterios más de productividad basada en outputs más que en control horario, hemos centrado todo el marco en el control horario, que es justo lo contrario de lo que hoy en día nos están demandando los trabajadores, ¿no? Y en la formación pues también voy a una situación muy parecida. Estamos hablando de que parte de la frustración se produce entre el desfase de lo que nuevas tecnologías, el día a día en nuestro marco laboral es así, y realmente no hay unos sistemas que generen una formación que valga realmente para aumentar la competitividad o el desempeño del trabajador, que al final no olvidemos que en España prácticamente 1 de cada 2 trabajadores no tiene, los datos que también me pedías, no tiene ni formación profesional ni formación universitaria. Esto hace que
el mercado esté expulsando constantemente, ya no la renuncia silenciosa, sino la que produce la tecnología, a aquellas personas que no tienen una cualificación. Los trabajos manuales están siendo sustituidos por máquinas, con lo cual la falta de cualificación genera una elevada dificultad, ¿no? Entonces yo creo que son temas paralelos, algunos y otros directamente relacionados con la renuncia silenciosa, y que están en el día a día de los agentes sociales. Pues al final es que la normativa no siempre acompaña, ¿no? Hablabas de control horario y luego también el propio sistema formativo tampoco es capaz de responder a las necesidades del mercado laboral en constante cambio, ¿no? Es que yo, y ahí voy a introducir una opinión totalmente personal, creo que el gran reto de nuestro mercado laboral no está en la regulación, sino está en el mundo de la formación. Este es el problema más grave que tenemos, 30% de abandono escolar y ese 1 de cada 2 sin cualificación. Es decir, creo que con esos mimbres es muy difícil entrar en un mundo en transformación donde la formación es imprescindible. Seguimos, aquí tocamos muchos temas, ¿no? Es difícil tocarlos en profundidad, sobre todo a aquellos que nos escucháis, os animo a que contactéis con estos grandísimos expertos luego en redes sociales para continuar la conversación. Continúo con Silvia, porque a pesar de esta renuncia silenciosa, el mercado laboral, bueno, te pregunto, pero sigue siendo favorable para las empresas extranjeras. Quiero que me des la visión desde Allen & Overy y luego, ¿qué impacto puede tener en esta renuncia silenciosa si se apostara por entornos laborales más flexibles? Bueno, nuestra experiencia desde el despacho, ¿no? que como despacho internacional sí que tenemos que asesorar muchas veces a empresas españolas, pero desde luego empresas internacionales también que quieren invertir, empresas extranjeras que quieren invertir aquí en España. Y desde mi punto de vista está absolutamente claro que las empresas extranjeras, ¿no? Siguen teniendo la percepción de que hay la percepción positiva, ¿no? de las empresas españolas y del mercado laboral. En este sentido, yo creo que hay criterios generales, ¿no? que ayudan a mantener esa percepción positiva. O sea, no podemos olvidarnos de que España al final es el 4.º país de la Unión Europea, es la 14ª potencia del mundo. El nivel de educación de la población española ha experimentado un incremento importante. Hablaba de una de cada 2 personas, ¿no? Luis, los últimos datos de la OCDE dicen que el 42% de las personas entre 24 y 65 años en España actualmente tienen una titulación superior. Nuestros jóvenes son capaces de hablar un inglés ahora mucho más fluido, lo cual favorece también la inversión y la entrada del mercado extranjero en España. Nuestra posición geográfica, que somos un puente perfecto entre África, Europa y Latinoamérica. Tenemos una tradición comercial y empresarial muy reconocida. Se ha aprobado hace junio-julio de este año la lista Forbes de las 2.000 grandes empresas del mundo, y entre ellas, en términos de rentabilidad, ingresos, valor en el mercado, hay 20 empresas españolas. Tenemos una cultura y una vida muy atractiva. Todo esto hace, desde luego, que seamos un país muy atractivo todavía para las empresas españolas. En contra de eso, pues tenemos la precariedad laboral, que muchas veces desanima a la hora de importar talento extranjero. Tenemos una elevada temporalidad, tenemos una baja productividad y competitividad en comparación con otros países de la Unión Europea. Y yo añadiría, por la parte que me toca, una compleja regulación laboral que no siempre agrada a los inversores extranjeros, y en este momento incuestionable también un alto grado de incertidumbre política. Ya sabemos que las inversiones y las incertidumbres no casan habitualmente muy bien. Dicho esto, yo creo que la inversión extranjera en España es una realidad y que la percepción sigue siendo muy positiva. Me preguntabas también los entornos laborales más flexibles, absolutamente claves para combatir o para revertir esa situación de renuncia silenciosa cuando la hay dentro de las empresas. La crisis sanitaria y social que provocó en su momento el COVID-2019, esa pandemia, provocó que muchas de las empresas españolas tuvieran que adaptarse rápidamente, sobre todo en términos de innovación, tecnología, digitalización, y tuvieron que adaptar todos sus entornos laborales y precisamente introducir esa flexibilidad que solo unos meses antes nos hubiera parecido absolutamente imposible, ¿no? Y esa flexibilidad ha venido para quedarse y para combatir, entre otras cosas, esa renuncia silenciosa. ¿Cómo se combate? Pues dicho muy generalmente,
no solamente con incentivos económicos, con el mayor salario, que muchas veces pues, se torna insuficiente, sino con el salario emocional, ¿no?, del que se habla. ¿Salario emocional qué es? Pues salario emocional es reconocimiento, es participación, es formación y desde luego es flexibilidad. Se han aprobado ingentes normas para favorecer la flexibilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar. Se han incrementado los permisos retribuidos, se ha regulado el contrato de trabajo a domicilio, se ha establecido un permiso parental de hasta 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años, adaptaciones de jornada hasta el 100% para el cuidado también de hijos de hasta 12 años de edad, un montón de medidas legislativas. Y ojo, nuestra ministra de Trabajo, ¿no?, ya ha anunciado que se prevé reducir la jornada máxima anual de 40 horas a 37,5 en el 2026, a 32 horas en el 2032 y que trabajaremos 4 días a la semana en vez de 5, ¿no? ¿Puede ayudar? Estás abriendo un melón ahora mismo. Me doy cuenta porque te estoy viendo la cara. Ha ido a provocar, ha ido a provocar. Sí. Estoy ahí abriendo un poco, pinchándos. Otro debate. Pinchándos, pero... Venimos ahí FP otro día a estas magníficas instalaciones a retransmitirlo. Pero realmente la flexibilidad está ahí servida. Yo creo que a priori, desde luego, puede ser un incentivo emocional para reducir o para prevenir esa renuncia silenciosa. Pero bueno, habrá que compaginarlo también con los intereses empresariales, la productividad, todo este tipo de cosas a las que un empresario por su propio ADN no puede renunciar, ¿no? Así que esa es mi visión. Gracias, Silvia. Josep, ¿cómo lo veis desde Banc Sabadell? ¿Cómo trabajáis para luchar contra esa renuncia silenciosa, sabiendo que sois un colectivo muy grande? Luchamos y lo que básicamente hacemos es... Cómo hacemos que las personas tengan compromiso con el proyecto, ¿no? Nosotros durante 22 y año 23 trabajamos en 18 iniciativas distintas, ¿vale?, que de alguna forma respondían al contexto que nos dejó la pandemia, ¿no? Fue un momento disruptivo y que tuvo impacto emocional en el profesional, pero también en el mercado laboral, y lo que vimos ahí es que las personas... con el parón que existió y la posibilidad de reflexión, hubo personas que se preguntaron qué hacían, hacia dónde iban, el propósito de su existencia y de su contribución. 2, hubo también un momento, especialmente a partir de la mitad de la pandemia, donde hubo un recalentamiento del mercado laboral con muchas ofertas y mucha posibilidad de cambiar de trabajo y donde obviamente el teletrabajar abría las puertas a un mundo distinto al que estábamos acostumbrados y por tanto con más competencia. Y 3, como se ha comentado aquí, el aislamiento y la intensidad digital llevaron a agotamiento también, ¿no? Por tanto, eso configuró un marco relativamente distinto al que estábamos acostumbrados y lo que trabajamos fue, y lo que estamos trabajando es en tener un propósito que dé sentido al impacto de tu día a día, y eso significa que nosotros en este caso como sector bancario pues tenemos un impacto y somos servicio esencial, como se vio también durante la pandemia, y tenemos un impacto muy grande en las vidas de las personas y conlleva una gran responsabilidad construir y tomar decisiones financieras, y por lo tanto dotar de este propósito significa que tiene sentido lo que estás haciendo y tienes orgullo de pertenencia. 2, y aquí luchamos y yo quiero combatir y personalmente también no estoy de acuerdo en que las personas tengan que estar cambiando continuamente de trabajo. Sí que cambian continuamente de trabajo, es algo que tampoco está funcionando bien. Por lo tanto, nuestra aspiración es convertirnos en un operador, como empleador, donde tú puedas saltar y cambiar de trabajo dentro de la misma compañía, ¿vale? Y por lo tanto, esto es dar un marco de relación y de confort que te ayude a ti a poder sentir satisfecho con tu vida personal y tu vida laboral. Y para resumir, los 3 pilares son, desde nuestro punto de vista, es 1, hemos invertido mucho en revisión de condiciones salariales y beneficios sociales para adaptarnos a una nueva realidad. 2, lo que es conciliación y flexibilidad, proteger el teletrabajo. Se ha regulado, pero además hay una interpretación muy flexible y teniendo muy en cuenta la vida personal de cada uno de los empleados. Y eso significa que tienes una percepción de libertad mucho más amplia de lo que tenías antes. Tú puedes construir tu rutina de una forma flexible porque hay las herramientas para poderlo hacer, y esto es Smart Work. Que en el banco puedes encontrar estas formas de desarrollarte a partir de oportunidades, y hemos revisado el modelo de movilidad y selección interna. Hemos trabajado
la parte del manager como bisagra y como punto clave en la relación con el empleado, porque al final clima y compromiso es manager, y en el construir otra vez la comunidad. Y la comunidad significa, hemos revisitado y hemos rediscutido cuáles son los valores que cohesionan nuestra cultura y nos hacen diferencial y nos dan ventaja competitiva, compartidos. Y dos, sobre todo hemos estado promoviendo mucho un entorno de contacto físico a nivel espacial de las personas que se vuelven a reunir en espacios donde puedan compartir, y eso significa voluntario corporativo, formación en formadores internos, que el empleado sea partícipe de la vida del banco de forma pública. Por tanto, individuo, comunidad, manager, ha sido de alguna forma como hemos ido afrontando ese compromiso para que nuestros empleados quieran quedarse, ¿no? Y estar con nosotros. Y de no quedarse, también anunciamos que hay la posibilidad de volver, construyendo un programa que se llama BSI Alumni, donde mantenemos la cultura, el enlace con estas personas, y en cualquier momento puede existir lo que en inglés se denomina el rehire, ¿no? Y en eso y bastante satisfechos porque creemos que está funcionando, en el clima ha habido un impacto positivo y también una menor rotación respecto a los 2 años anteriores. Muy importante esa experiencia del empleado, ¿no? Tanto desde que empieza como hasta la desvinculación. Bueno, creo que hemos hablado de un montón de cosas muy interesantes, he tomado un montón de notas. Me quedo con la idea de que es una realidad, de la necesidad de esta renuncia silenciosa, que es muy necesaria la flexibilidad, que no tiene un impacto legalmente, pero sí que tiene un impacto claramente en la productividad. El trabajo como bien de consumo me parece una idea muy interesante, que es una manera de adaptarse al entorno. También hemos hablado de salario emocional, bueno, me parece muy interesante también los que has comentado, Silvia, que sigue habiendo una percepción positiva para invertir en nuestro país, pero que hay otras contras que tenemos, como la precariedad laboral, la temporalidad, la baja competitividad, la legislación, que a veces es compleja, la incertidumbre política, ¿no?, en estos momentos, pero también hay empresas, como mencionabas tú, Josep, que trabajan con esa idea de construcción de comunidad para luchar contra la renuncia silenciosa. Nos hemos expandido bastante en esta primera parte, así que vamos a ir bastante rápidos con las siguientes. Vamos a hablar de edadismo. Es un concepto que no es nuevo, en realidad lo acuñó Robert Butler en la década de los 60 y la Organización Mundial de la Salud lo define, el edadismo, como esos estereotipos, prejuicios o discriminación de las personas por razón de la edad, ya sea jóvenes o mayores. Hay un informe de la OMS que demostró que 1 de cada 2 personas tiene actitudes discriminatorias moderadas o altas relacionadas con la edad. Entonces, es muy importante ser conscientes de nuestros sesgos para tomar las medidas necesarias que no afecten a nuestras decisiones. Si hablamos de joven, de este segundo bloque, que vamos a ser súper rápidos, en septiembre de este año se contabilizaron 487.000 personas sin empleo menores de 25 años, una tasa de paro juvenil de 27,8, que es la más alta entre los 27. Por otro lado, la generación Z ya ha puesto sobre la mesa, en la mesa de negociación ya no solo está el salario, que lo comentábamos, está el propósito, cosa que has mencionado tú antes, conciliación, flexibilidad, DEI, diversidad, equidad e inclusión y todo lo que sigue. Es decir, es un entorno un poco complejo. Muy rápidamente, en modo telegráfico, ¿sigue habiendo guerra por el talento? Vale, sí, no. ¿Qué quiere decir? De ese 27%, o analizado a la inversa, hay un porcentaje del talento muy cualificado, muy específico, muy especializado, al que el mercado va, y ese no le falta trabajo. Y luego hay ese 27 donde tienes personas cualificadas con sus formaciones superiores, sus licenciaturas, sus posgrados, que con todo les es muy difícil encontrar trabajo. Con lo cual, yo diría que hay un porcentaje mayor de no tanta guerra como parece que hay. Y por otro lado, por abajo, Luis lo mencionaba antes, tenemos una tasa de desempleo muy alta, con algunas posiciones, digamos, a nivel inicial o básicas, no cualificadas, que no se cubren, con lo cual hay un problema. Tenemos desempleo y tenemos muchas vacantes por cubrir en no cualificados. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que ahora mismo Alonso ha puesto el dedo en la llaga. Yo tengo un par de datos. 56% de las empresas tienen a día de hoy serias dificultades para cubrir a sus posiciones abiertas y 109.000 empleos sin cubrir.
Estos son datos reales y esto demuestra que hay serias dificultades a la hora de la búsqueda de talento, con lo cual sin ningún lugar a duda existen, y creo que ya que estamos hablando de formación profesional, este es uno de los retos importantes que tenemos, desarrollar una formación profesional que sea capaz, por un lado, de evitar cierta evaluación de los universitarios y, por otro lado, mejorar la cualificación de un importante colectivo que a día de hoy no tiene la formación que está requiriendo el mercado de trabajo, con lo cual sí hay esa guerra y yo creo que el reto por la formación del talento es una de las soluciones. Formación, lo has recalcado antes, lo recalcas ahora como un caballo de batalla. Yo creo que es un caballo muy importante. Coincido. Silvia, ¿cómo lo ves tú, telegráficamente? Telegráficamente, yo quiero pensar que cuando nos referimos a la guerra por el talento no estamos hablando de la búsqueda de talento que siempre ha existido, ¿no? Cuando hablamos de la guerra de talento es realmente del reto que tienen actualmente las empresas y más particularmente los profesionales de recursos humanos a la hora de intentar buscar el talento adecuado cuando el talento escasea. Ese es el tema de la guerra, ¿no? De la búsqueda de talento. Y en eso claramente, por supuesto que existe una guerra para talento. Y sin ánimo de ahondar en lo que decían Alonso y Luis, lo comparto absolutamente. Yo me querría llevar que en este punto es clave todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Leía el otro día que el Foro Económico Mundial estima que para 2025 habrán desaparecido 85 millones de los puestos de trabajo que tenemos ahora, sobre todo trabajos manuales y rutinarios. Ahí entra el miedo de la gente de si voy a perder el trabajo, la singularidad que implica, oye, la inteligencia artificial va a poder más que nosotros, ¿no? La OCDE decía, hasta el 46% de los empleos corren riesgo de automatización. Oye, pero por contra, también dicen que campos como la ciencia de datos, la programación de todos estos sistemas de inteligencia artificial, crearán el mismo Foro Económico Mundial en los próximos años 97 millones de trabajos nuevos nacidos solamente de la inteligencia artificial. ¿Cómo no va a haber una guerra de talento si tenemos que volver a captar talento? 97 millones de trabajos que no existen actualmente. Por supuesto que vamos a tener nuevas generaciones que sean capaces de afrontar ese reto. Y solamente una cosa, una evidencia de hasta qué punto hay una guerra de la búsqueda de talento entre las empresas, que es una cosa por la que yo creo que compiten diariamente. Actualmente, más del 40% de las empresas grandes y pequeñas de nuestro entorno utilizan la inteligencia artificial para definir a través de los algoritmos cuál es el talento que tienen que captar, ¿vale? Y cuáles son los perfiles que tienen que retener. Solamente la inteligencia artificial solamente destinada a los recursos humanos, que es el mayor reto yo creo que tienen ahora mismo para la gestión de los recursos humanos dentro de las empresas. O sea, estamos utilizando, la inteligencia artificial genera esa necesidad de la búsqueda de talento, pero al mismo tiempo es la herramienta que te permite incorporar ese talento a tus compañías, ¿no? Eso significa que se está invirtiendo también en inteligencia artificial. Creo que cuestionar la existencia de esa guerra por el talento es estéril, está claro que ahí está. De todas maneras, a ti, porque esto nos daría para horas de debate, porque creo que te encanta abrir melones, porque te hablaría yo de los sesgos y cómo se construyen esos algoritmos y esa inteligencia artificial que define los procesos de selección. Pero esto, de nuevo, lo dejaremos para otro debate. Que se nos También hablaría yo de eso, porque es una cosa súper interesante, ¿no? Porque efectivamente es un melón. Da para mucho. Josep, muy rápidamente, ¿tú cómo lo ves? ¿Coincides que sí que realmente existe esa guerra? Coincido, el talento es escaso y hay mucha competencia. Y obviamente va en función del tipo de cualificación. Lo que está claro y en nuestro caso lo que nos afecta, porque nuestra principal prioridad, por ejemplo, es acercarnos sobre todo a perfiles STEM. Hay un déficit global objetivo, pero también hay algo que se olvida muchas veces y creo que es digno comentarlo, es que a nivel local la población joven en España ha pasado en menos de 14 años de 5,6 millones a 3. Si escasea es porque en términos absolutos y en términos demográficos hay menos jóvenes también. En porcentaje sí hay más personas que quizá no, es un hecho, tienen mayor cualificación, pero no hay suficientes para dar respuesta a la demanda del mercado. Y esto es algo que ahí es donde impacta la demografía y no tanto el gusto o no, o si estás más cualificado o no. Objetivamente hay poca gente, ¿vale? Actualmente. Y la tasa del paro, independientemente de que el paro juvenil es alto, sí es cierto que en términos globales el paro ha decrecido como hace años no había decrecido. Por lo tanto, también es un momento en que realmente buscar e identificar personas que
puedan encajar en tu compañía, pues es más difícil. Oye, Alonso, esto de que los jóvenes, bueno, aquí es verdad que no están muy representados, nosotros somos jóvenes, ¿no? Pero, muy jóvenes. pero quizá no están todos los representados que Hay otros más jóvenes. Exactamente, más Pocos, jóvenes. ya ha dicho Josep que pocos. Alonso, esta gente, esta generación, ¿no?, que decimos que está más acostumbrada a cambiar de proyectos según sus intereses y bueno, porque tiene otras prioridades, ¿podrán hacer lo mismo cuando tengan 40 o 50 años? ¿Es algo que se cura con el tiempo? Bueno, esta para mí es la gran pregunta, o una gran pregunta, porque mi teoría, mi manera de verlo es que realmente el mercado y el momento de estos jóvenes cualificados que pueden cambiar con mucha facilidad está a favor, pero dentro de 15, 20, 25 años no creo que el mercado les acoja, en el buen sentido, tan fácilmente para nuevos proyectos, cambios y en esos niveles de responsabilidad que son menos el mercado de los que tienen ahora. Dicho eso, yo creo que lo van a tener, o que va a cambiar el paradigma de nuevo. Dos, esos profesionales competirán con los que estén viniendo por detrás de 25 o 30 años con sus cualificaciones, con las nuevas tendencias del mercado y con esas capacidades que tengan en ese momento. Y tres, yo creo que va a volver un poco esa percepción o esa valoración de las empresas que dan la posibilidad de estabilidad de proyectos a medio y largo plazo y que se va a volver a valorar más de nuevo, en mi opinión. Veremos qué pasa. Luis, desde Foment, quizá tengamos un modelo en cuanto a relación laboral demasiado rígido. Quizá la regulación actual desincentiva la contratación de jóvenes. También pido respuesta muy breve. Sin ningún lugar a dudas. Es una respuesta en ese sentido fácil. Creo que la regulación española es extremadamente inflexible, uno. Además, estamos hablando de que nos falta cualificación y una de las herramientas que antes tenía la gente joven y la gente que intentaba entrar en el mercado laboral era la propia flexibilidad que ofrecía el marco laboral. Ahora mismo está desaparecido, con lo cual tienes la mezcla perfecta para expulsar a gente que tiene, volvemos a eso, baja cualificación, jóvenes, expulsarlos del mercado laboral y una elevada dificultad. Es verdad que creo que las empresas, Josep lo señalaba, tienen la búsqueda, ¿no?, de intentar que los trabajadores permanezcan el más tiempo posible, pero también es cierto que las generaciones más jóvenes no tienen ese modelo en su ADN, consideran que pueden cambiar muchas veces de empleo, consideran que el autoempleo y tener muchos empleadores es una forma de dar más estabilidad que la legislación de cualquier país, y esto es con lo que tenemos que convivir. Entonces, creo que hay que revisar el marco regulatorio como herramienta para luchar contra esa expulsión o esa dificultad de los jóvenes. Gracias, Luis. Silvia, Alena Nobery, desde una perspectiva jurídica, tú que eres experta, ¿se han aprobado medidas que estén destinadas a esto, a promover directa o indirectamente la contratación de personas jóvenes? Voy a ser muy breve, que nos lo estás pidiendo Vamos ya insistentemente. a contrarreloj. Insistentemente. Bueno, sean las últimas medidas, yo diría que fundamentalmente en materia de contratación de jóvenes, ¿no?, los contratos formativos. Se ha aprobado, bueno, primero con la ley que vino a modificar la reforma laboral, el Real Decreto Ley 32/2001, se introdujeron los contratos de formación en alternancia, ¿vale?, que son unos contratos que prevén la contratación de jóvenes desempleados que están actualmente adquiriendo su formación, bien para los grados o formaciones profesionales o especialidades del catálogo de formación del Sistema Nacional de Empleo, ¿no? Entonces, se prevé la contratación de estos trabajadores hasta los 30 años de edad, de una forma retribuida, combinando lo que es la formación con esa retribución, pero lo que se hace es incentivar, ¿vale? Se incentiva a las empresas para promover esa contratación de jóvenes, ¿no?, con una reducción de las cuotas empresariales de hasta el 100% de las contingencias comunes y el 75% en las empresas con más de 250 trabajadores. Hay también bonificaciones adicionales para compensar los costes de tutorización de la empresa, porque tienes que poner un tutor para el trabajador, son 60 euros por mes y alumno en el primer año y después 70. Hay transformación del contrato indefinido, también hay bonificaciones vinculadas si después de los 2 años incorporas al trabajador como
como un trabajador indefinido en la plantilla, y además se prevé la extinción del contrato sin derecho a ninguna indemnización. Con lo cual, claramente con este contrato ya se está facilitando la incorporación de los jóvenes no titulados todavía al mercado laboral. Luego están los contratos formativos nuevos, que es el contrato para la práctica profesional, que se llama, es gente ya con titulación, y ahí para incentivarlos se ha aprobado también una bonificación por la transformación de estos contratos después en indefinidos. Se prevé una bonificación de 128 euros al mes durante 3 años, que no está mal, se incrementa un poquito si son mujeres. Y por último, bueno, todavía no ha visto la luz, pero en la disposición adicional segunda de ese Real Decreto Ley se aprobó o se acordó que se redactaría el Estatuto del Becario, que se tenía que haber aprobado el 30 de junio del 2022, todavía no se ha aprobado, pero bueno, yo creo que es un salto importante que veremos a ver qué pasa, porque el becario, que no tiene una relación laboral, que tiene una relación todavía, vamos a decir, mercantil, sí que se prevé, si no su retribución, sí que se le compensen determinados gastos vinculados a su actividad, pues gastos de alojamiento, de manutención, de transporte, y también que se le dé de alta en la Seguridad Social, que hasta ahora pues era una cosa muy novedosa. Entonces, a partir en principio de enero de 2024 habrá que dar de alta en la Seguridad Social a los becarios, aunque el Estado va a asumir una parte importante de esa cotización. Con lo cual, que yo creo que en esa materia sí que se ha incentivado la contratación de los jóvenes. Sí. Bueno, pues entendemos que son buenas noticias, ¿no? Y Son que vamos buenas haciendo noticias. poco a poco cosas. Josep, sois el segundo banco que más ha crecido en empleo este año. Cuéntanos desde un punto de vista de jóvenes, qué porcentaje es de jóvenes, encontráis lo que buscáis, cómo funcionan esos programas para recién graduados. Vale. Sería estupendo conocer tu experiencia. Y brevemente. Y brevemente. Pues mira, en el banco el 6% de la población tiene menos de 29 años y este año, con el que vamos de año acumulado, el 46% de las personas que se incorporan tienen menos de 29. ¿Ah? Por tanto, seguimos contratando todo tipo de talento, no únicamente junior. Nosotros, ¿qué nos sucede? Tú tienes diferentes formas de poder llegar a cubrir tus necesidades de negocio, ¿no? Y una es la propia reskilling o la formación interna, que esto es algo que vas haciendo. 2, proceso a proceso, pero puede ser una actividad lenta. Y 3, nosotros lo que tenemos como vehículo, que ya hemos podido utilizar durante algunos años ya y con una experiencia muy positiva desde un punto de vista de eficiencia y eficacia, son incubadoras propias de talento y talento joven en este caso, siendo también pues, un sector castigado o un segmento de la población castigado al que nosotros nos aderezamos para poder realmente nos dirigimos para poder cualificar a nuestro entendimiento y a nuestra forma de ser. ¿Qué consiste la propuesta de valor? Pues básicamente creemos que algo muy atractivo. Uno, empezando por condiciones económicas que son atractivas y de primer nivel. Y lo digo porque en toda encuesta la parte material de salario sigue siendo uno de los primeros drivers de cualquier persona y también de la gente joven. 2, un programa de formación personalizado, negocio, formación de herramientas tecnológicas y digitales y también formación propiamente personalizada en cuanto a competencias, desarrollo y seguimiento, comunidad, como comentábamos también, pero sobre todo, y lo que realmente es muy atractivo, es un programa rotacional, donde realmente tú puedes tener muchas experiencias en cortos periodos de tiempo, cultura WhatsApp, todo es instantáneo, eso gusta, eso atrae y te permite, además de ganar experiencia práctica y rápida, te permite generar un capital relacional interno que te va a ayudar cuando te integres definitivamente en la compañía. Beneficios: rejuvenecemos plantilla. 2, tenemos una plantilla mucho más diversa y no únicamente en términos de género, integrando nuevas personas que forman parte pues, de la comunidad de empleados. Y 3, para nosotros es personas o profesionales muy alineados con nuestra forma de ser y hacer y con nuestra cultura en definitiva. ¿Vale? Por tanto, es una fórmula que para nosotros es una fórmula exitosa y que nos ha ayudado realmente a crecer y a capacitar y a dar respuesta a las necesidades que tenemos como entidad. Se están compartiendo muchas visiones, datos también, que os agradezco y que nos sirven para, en los últimos minutos de este debate de recursos humanos, recuerdo, organizado por IFP, DCH, Asociación de Directivos de Capital Humano y A3 Media Formación, en el Hospitalet de Llobregat, de nuevo con el magnífico equipo de segundo de realización. Vamos a dar paso al bloque 3, que es la expulsión del talento del mercado senior. Según las proyecciones del INE, para los próximos años, para los próximos 10 años, la población de más de 50 años superará el 60%.
Es decir, en 2050, 60% seremos mayores de 50 años. Es una silverización del mercado laboral, entonces esto hace pronosticar que este colectivo será francamente decisivo en la economía española. Un dato rápido, según los datos del segundo trimestre del 2023, más de medio millón de personas senior estaban en desempleo y representan un 19% del total de profesionales que buscan trabajo en España. Sobre todo lo que es grave es que se aumenta el paro de larga duración. Me voy a quedar con Josep, me quedo contigo porque en Sabadell hemos hablado de los jóvenes, vamos a hablar ahora de la gente que es senior. ¿Cómo aprovecháis este talento y qué retos tienes desde el área de personas para desarrollar este colectivo? Vale. Pues bien, nosotros, talento senior, consideramos que es a más 55 años, ¿vale? Y son el 14% de la población versus el 6% que comentábamos de población joven. Para nosotros son personas y profesionales con experiencia y conocimiento profundo y además que normalmente van asociados a un gran compromiso, ¿van? Además de una antigüedad en la entidad, cosa que suele ser común. Para nosotros es bagaje y es un activo indispensable. La banca es un oficio y lo que significa y cómo aprovechamos, como cualquier otro empleado, pero en este talento es que es un talento que lo que aporta es, desde un punto de vista de negocio, un capital relacional inmenso, ¿eh? Es decir, contacto, clientes y muchas veces clientes de su propia edad y que coincide además que son los clientes de más margen, ¿no? Por lo tanto ahí es un activo valioso desde un punto de vista económico únicamente. Dos, conocimiento de organización y de los procesos muy amplia también, por lo tanto es sinónimo de estabilidad y ese conocimiento tácito es el que da esa estabilidad a la compañía. Personas comprometidas, como comentábamos, donde no hay fuga de talento, por lo tanto, vuelvo a comentar estabilidad y además también nos aporta diversidad, es decir, diversidad de puntos de vista y nos posiciona también como un empleador que cuenta con este activo, que no lo expulsa y que forma parte de nuestra realidad, como también lo es de los clientes a los que servimos. Y finalmente, hay una relación que no se nos escapa, que es que a mayor edad más responsabilidad, y significa que buena parte de las personas, de managers de personas o de nuestra alta dirección, está compuesta por personas senior, que son las personas que gozan de la sabiduría, de la experiencia, resiliencia y del temple, como para poder organizar equipos y poder ayudarnos a la toma de decisiones. Y algunas veces ya, y de una forma más anecdótica, son las personas que al mismo tiempo actúan muchas veces como mentores de nuestros fichajes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos en una territorial un programa que acabamos de lanzar de Reverse Mentoring, en que básicamente desarrolladores de negocio de pequeñas empresas tienen relación con personas más senior que llevan negocios más grandes, de mayor impacto, y ellos lo que hacen es compartir fuera de su día a día y de su BAU, por decirlo de alguna manera, compartiendo la experiencia de lo que es vivir con una persona senior y lo que es vivir con una persona senior con una persona más joven y cómo se organiza. Y eso es algo que lo tenemos, que es gratis, que se puede hacer y que es algo deseable también en cuanto a intercambio y la cohesión que provoca también entre las diferentes generaciones que trabajan de forma conjunta. Lo importante es compartir estas experiencias cuando vemos que hay tanto desempleo y cuando no se valora el talento de un colectivo que tiene tantísimo que aportar. Silvia, sabemos que no hay una normativa especialmente para este colectivo, o al menos en este momento, pero sí que me interesa tu punto de vista como líder de un equipo, líder en Allen & Overy, cómo luchar contra este edadismo, ¿no? Con las personas del colectivo senior. Bueno, pues efectivamente, no existe una normativa específica para luchar contra esto, ¿no? Probablemente la respuesta sería establecer estrategias empresariales, tanto a nivel individual como colectivo, para hacer frente a estos supuestos de discriminación por razón de edad, porque son esos supuestos de discriminación por razón de edad. Y en ese sentido sí que desde aquí a mí me gustaría reivindicar una serie de acciones o de promoción por parte de los poderes públicos de políticas empresariales en este ámbito, ¿no? Llama la atención especialmente que en el Plan Estratégico Nacional de Responsabilidad Social de Empresas, en la última versión que se ha publicado, se habla de políticas activas de empleo, se habla de la integración de colectivos con exclusión y ni una sola referencia al talento senior, ¿no? Ni una sola referencia al personal fuera de edad, ¿no? Desde mi punto de vista, lo más recomendable o lo que yo
desde mi modesta opinión, recomendaría? Pues el establecimiento de estrategias empresariales realmente integradas en todos los procesos de la compañía, de lo que a mí me gusta llamar envejecimiento activo, ¿no? Un envejecimiento activo. Todo ello girando alrededor de principios claves como son el principio de igualdad de oportunidades, el principio de no discriminación, el principio de inclusión social y también de solidaridad intergeneracional, ¿no? ¿Qué medidas se pueden adaptar? Yo digo, sensibilizar y educar sobre el edadismo, formación, talleres, materiales, testimonios para conseguir desmentir los estereotipos y los prejuicios que existen respecto a la pérdida de valor del talento senior dentro de las compañías y que se reconozcan sus derechos y sus aportaciones, que son muchas. Desde luego, fomentar el diálogo y la interacción intergeneracional, ¿no? O sea, pues programas de mentoring, no solamente de los seniors a los jóvenes, sino de los jóvenes a los seniors. Al revés, ocio compartido, espacios de encuentro, enriquecimiento generacional, empoderar y visibilizar a las personas mayores, ¿no? Dejarles que aporten la experiencia y que de alguna forma ejerzan esas funciones de liderazgo y de referencia dentro de las organizaciones. Desde luego, denunciar y establecer canales para denunciar cualquier tipo de discriminación por razón de edad, y la adopción de medidas laborales concretas, ¿no? Mediante el establecimiento de protocolos o de cláusulas contractuales. No me quiero extender más, pero desde luego activar ese tipo de medidas. Os animo a contactar con Silvia, porque, bueno, con cualquiera de los que están aquí, porque no nos da tiempo a todo lo que querríamos contar, que hay mucho por decir. Vamos rápido, Luis. España es un país de pymes, esto lo sabemos todos. ¿Qué datos hay un boletín trimestral de empleo en las pymes elaborado por Cepyme y Randstad? ¿Qué datos nos puedes compartir? Bueno, además de este informe, hace unos días sacábamos un informe sobre talento senior y sobre todo 3 o 4 datos, yo creo que han salido encima de la mesa, pero sobre todo para poner encima de la mesa la realidad y que está totalmente marcada por la pirámide poblacional. Es decir, este es el quid de la cuestión: el 32% de los ocupados están entre 50 y 64 años. Datos, ¿eh? El 29% de los parados también está en esa franja de edad y casi el 55% de las personas encuestadas considera que a los mayores de 55 años tienen normalmente problemas a la hora de la búsqueda de empleo. Entonces yo creo que, Silvia, aquí hay dos partes. Una, desde una parte de necesidad, creemos que el upskilling y el reskilling es imprescindible para este tipo de colectivo, para que estén adaptados a unas necesidades totalmente cambiantes en el momento en el que estamos, sobre todo porque es que son más. Es decir, es que si hay pocos jóvenes y muchos mayores, tenemos que conseguir que el nivel de desempeño sea similar. Y dos, la concienciación, por supuesto, que señalaba Silvia. Yo creo que esto es imprescindible y ahí todas las organizaciones públicas y privadas tenemos que trabajar en esa lucha, ¿no? Alonso Ackerman, hablamos rápidamente de la edad de jubilación. ¿Cómo afectará al mercado laboral y, evidentemente, a este colectivo la progresiva extensión de la edad de jubilación? Bueno, yo simplemente dar un dato quizás positivo o poner un poco de luz sobre lo que estamos hablando. Y quizás por la renuncia silenciosa, nosotros desde Ackerman lo que sí vemos es que muchos clientes, algunos clientes cada vez nos piden más talento senior también. ¿Por qué? Porque al final buscan perfiles contrastados, sólidos, solventes, no digo que no lo sean, los no seniors, pero que probablemente tengan más resiliencia, que probablemente tengan menos previsión de cambio, que busquen algo estable, un proyecto estable, con lo cual, obviamente la tendencia es la que estamos diciendo, pero hay muchas empresas que ya empiezan a valorar más ese talento senior consolidado que puedan contratar a medio y largo plazo. Bueno, ese dato, junto a algunos datos que habéis comentado ahora, Luis, Silvia, es decir, se va a extender la jubilación y esta circunstancia que tenemos se puede agravar. Que el talento senior tenga un margen más de tiempo en el que su empleabilidad sea difícil. Pero bueno, hay que seguir trabajándolo y yo creo que algunos aspectos del mercado lo van a corregir, pero llegar a los 70 años con una empleabilidad no va a ser siempre fácil, A ver qué medidas alternativas nos dan también, que no todo sea extender. Iremos compartiendo conocimiento, que es el objetivo de estos debates de DCH, recuerdo, organizados por IFP, por DCH y por A3 Media Formación.
En estos 60 minutos hemos hablado de normativa, como en unos casos acompaña, como en otros casos es necesario un posterior desarrollo para que realmente cubra las necesidades de un mercado cambiante y exigente. Hemos hablado de la necesidad de formación como elemento clave en todos los segmentos de población y con un impacto claro en organizaciones, de la necesidad de flexibilidad y también de esa lucha contra sesgos y prejuicios, especialmente si hablamos de gente joven y de gente senior. De nuevo, gracias por acompañarnos, a los que estáis allí, al otro lado de las cámaras, que habéis aguantado en directo la retransmisión desde aquí, desde el Hospitalet de Llobregat, en la sede de IFP, de Grupo Planeta. Gracias a estos magníficos compañeros de mesa. Os animo, por favor, a que sigamos la conversación, porque estos temas son muy relevantes para todos. Nos vemos en las redes. Buenas tardes.